por definir lo que es displasia broncopulmonar, sabiendo que es el resultado de una patología pulmonar crónica multifactorial que está sumado a la inmadurez del sistema respiratorio de los prematuros, lo que va a llevar consigo a un defecto en el crecimiento pulmonar, en la alveologenia y en la función pulmonar meramente. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que esta patología ha tenido múltiples definiciones a lo largo de la historia. La primera definición que se hizo fue en el año 1967 con William Norway y compañía, en los cuales la encontraron como el resultado de una patología pulmonar crónica en aquellos pacientes que sobrevivieron a la enfermedad de membrana hialina, que se encontraron durante un largo tiempo en manejo con ventilador y con oxigenoterapia. Para este entonces, los pacientes que padecían esta patología eran más que todos los recién nacidos que ya llegaban hasta la semana 30 y 34 de edad gestacional. Sin embargo, a lo largo del tiempo, pues han habido múltiples reuniones, consensos que han modificado estas definiciones. Por temas locales, por decirlo así, en Latinoamérica, la definición que arroja el CIBEM es de la del 2001, que se hizo en el Consenso de Estados Unidos, donde te lo decían que era el resultado, sí, de un conjunto multifactorial de variables que ocurrían en los pacientes que sobrevivían a la enfermedad de membrana hialina, pero que en este caso pues ya presentaban un manejo previo con surfactante, con ventiladores, con mecanismos nuevos de manejo de oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que en esta nueva definición, estos pacientes, la población más susceptible eran los pacientes que se encontraban por debajo de las 28 semanas y los pacientes con muy bajo peso al nacer. Esa última definición lo catalogaba también según el grado de severidad, según leve, moderado o grave, y les hacía una subdivisión dependiendo de la semana en la cual se encontraran al nacer. Entonces los dividía en los prematuros por debajo de las 32 semanas. Para los leves, aquel que necesitara oxígeno a los 28 días, pero que a las 36 semanas o a la alta ya estuviera tolerando su aire ambiente. En el de mayor de 32 semanas, que tuviera el oxígeno, pero a los 56 días o a la alta. Y en el moderado, básicamente, lo que te habla es de la necesidad de FiO2 por debajo de 0.3. Y los divide en el de menos de 32 semanas con esa necesidad a los 28 días, y de oxígeno, y del 0.3 a las 36 semanas de edad corregida o a la alta. Y en el caso del mayor de 32 es el que necesita el FiO2 por debajo de 0.3 a los 56 días. Y en contraposición, la grave es lo mismo, pero el que necesita una FiO2 mayor de 0.3. Entonces, en el 2003 después se hizo una definición fisiológica con el grupo de Walsh. ¿Qué pasa? Resulta que ellos hicieron una prueba de evaluación de la tolerancia al destete de oxígeno, donde trataban de catalogar o definir nuevamente la displasia en base a las características fisiológicas y la tolerancia del oxígeno al que están recibiendo. Entonces, esta prueba tenía 4 fases. Primero, ellos tenían que analizar cuánta saturación y cuánta FiO2 estaba recibiendo el paciente en el momento. Luego, ellos iban a ir reduciendo progresivamente esa FiO2. Los pacientes que toleraban ese descenso podían llegar hasta el descenso de encontrarse en aire ambiente, es decir, a 0.21, y posteriormente iban a generar el regreso de los valores iniciales en el que se encontraba el paciente para no interrumpir con el curso clínico del manejo. ¿Qué pasa? La definición que ellos catalogaron fue muy similar a la anterior. Encontraron en fisiológico leve, moderado y grave en los pacientes que fallaban esta prueba. ¿Cómo se considera que un paciente la falla? Si al momento del descenso de la FiO2 de manera inmediata se queda por debajo de 80% o la FiO2 se mantiene, la saturación se mantiene entre 80 y 89% por más de 5 minutos. Y tú la repruebas, es decir, que se considera que el paciente no presenta displasia cuando por más de 30 minutos al descenso de la FiO2 el paciente se mantiene por encima de 90%. Entonces también lo dividieron en los grupos de menores de 32 y mayores de 32 semanas, siendo pues básicamente lo mismo, la necesidad del oxígeno suplementario
pero que necesitara, que tolerara más de 90% en aire ambiente al momento del alta o a las 36 semanas de edad corregida en el paciente que nace antes de las 32 semanas. Y las mismas aplicaciones aplican para los mayores de 32, pero extrapolado a los 56 días. Y en base a la anterior, es básicamente lo mismo con respecto a la moderada, necesitando menor de 0.3 y en la grave necesitando mayor de 0.3 junto con el fallo de la prueba. Entonces, ¿qué pasa? Hablando de la epidemiología, resulta que depende mucho del centro y de la definición que se esté aplicando para la definición de displasia. Entonces, a nivel global, se sabe que datos obtenidos de la Neonatal Research Network ha encontrado que la incidencia de displasia es cada vez mayor. Se ve en este estudio que encontraron la diferencia entre la incidencia entre 1993 y 1997 para los pacientes que se encontraban entre 400 y 1500 gramos, un equivalente de 22 a 28 semanas de gestacional. La displasia progresó de una incidencia de 36% al 45%. Esto se puede explicar porque cada vez hay mayor supervivencia de estos recién nacidos prematuros. Y aquí también se ve evaluado donde se ve que la supervivencia pasó en ese tiempo de un 72% a uno más actual de un 76%, siendo con datos generales que a menor edad gestacional, pues la incidencia es mayor. Miren que mientras más cerca esté de las 22 semanas, es bastante cercano al 90%. Y a mayor edad, por ejemplo, en el caso de los 28 semanas, la incidencia es cerca del 24%. En los datos obtenidos de la California Perinatal Quality Care Collaborative, ellos estudiaron en los pacientes que nacieron de menos de 29 semanas, la incidencia de displasia o muerte antes de las 36 semanas gestacional. Y nuevamente se vio comprobado que para los pacientes que nacieron menor de 750 gramos, la incidencia fue del 81%, mientras que los pacientes que tuvieron entre 1250 y 1500 gramos fue cercana al 10%. Ya un poco más local, aquí en Latinoamérica, en la red del CIBEN se tomó una incidencia general entre los pacientes menores de 32 semanas gestacional y los menores de 1500, siendo de manera general 28.5%, pero subdividiéndolos en los grupos de entre 28 y 32 semanas a una media de 15%, y entre los grupos de 24 y 28 semanas a una media del 44%. Y de todos estos pacientes, el 35% presentaron una displasia grave. A nivel de Colombia, hay pocos estudios realmente que hayan evaluado la incidencia o los factores asociados a la displasia broncopulmonar. Resulta que este estudio que se realizó aquí en Bogotá, realizado por Charpak, encontró que de los 496 niños que aplicaron para el estudio, presentaron una mortalidad 80. Y de los restantes 416, 226 presentaron displasia. Entonces, resulta que también encontraron como factor protector haber sido tratado en una institución de baja mortalidad. Sin embargo, el ser manejado en esta institución también incrementaba el riesgo de pasar de displasia moderada a grave, miren, con un OR de cerca de 1.8. Y comparándolo con la corte histórica, siendo la incidencia actual cerca del doble, con un riesgo relativo de 1.9. Este otro estudio también realizado por Charpak, aquí en Bogotá, se realizó durante 6 meses y en 12 UCIs de aquí de la ciudad de Bogotá, y ellos encontraron diferentes variables asociadas en el curso clínico y el pronóstico de los pacientes que fueron dados de alta con oxígeno. Resulta que todos estos pacientes que presentaron oxígeno dependencia, el 25% se debió a displasia broncopulmonar leve, mientras que el 75% prácticamente fue debido a una displasia moderada y severa. En estos casos, la media de hospitalización fue de 39 días y miren que la gran mayoría de pacientes, casi más del 90%, tuvieron que pasar en algún momento por manejo de la unidad de cuidados intensivos. También se encontró que si la displasia se encuentra asociada con otra patología como la hipertensión pulmonar, esta aumentará el tiempo de estancia en la UCI. Se encontró también que el promedio de oxígeno fue una media de 37 días, pero encontrándose valores tan pequeños como 7 días y pacientes que requirieron oxígeno durante más de 150 días. Y la media de ventilación mecánica fue de
7 días, encontrándose pacientes que pues fueron detectados desde el día 0 hasta pacientes que requirieron más de 3 meses con ventilación mecánica. Y nuevamente en las variables sociodemográficas que encontraron se asoció que a menor peso y a menor edad gestacional, pues mayor será la severidad, encontrándose que los menores de 700 gramos, miren que toda esta población presentó fue una displasia moderada severa, ninguno presentó la leve, pero ya a mayor peso, en el caso de los mayores de 2000 gramos, ya el 37-38% fue leve, mientras que el 63% fue moderada. Y en el caso de la edad gestacional, miren que ya se nivela un poquito más, de 42 contra 58 entre los pacientes entre 33 y 34 semanas de edad gestacional. Así como a menor edad gestacional va a ser mayor el tiempo que va a depender de oxigenoterapia, según este estudio. Entonces, hay diferentes factores de riesgo que pueden favorecer el desenlace de displasia broncopulmonar. Entre los más importantes, pues está la prematuridad, recordando que la mayoría de estos pacientes son los que nacen antes de las 28 semanas de edad gestacional y por ende se encuentran en la etapa sacular del desarrollo pulmonar, donde su funcionalidad es demasiado baja, por lo que son susceptibles a daño. Se encontró también en estudios de animales que en embriones de animales que la parte pulmonar de ellos tiene mayor cantidad de fosfolípidos, por lo que va a favorecer mayor producción de tensoactivos en los mayores de 26 semanas. Sin embargo, se encontró también en estos mismos modelos que en los menores de 26 semanas realmente el sexo femenino no implicaba un factor protector. Y en la predisposición genética se encontró también que los gemelares, si el primero tiene displasia, el segundo va a tener un riesgo entre 80 y 85% de presentarlo. Pero si el recién nacido número 1 no lo presenta, el segundo apenas tendrá un riesgo de 8%. Entre los factores iatrogénicos, pues está la hiperoxia, sabiendo que la producción de los radicales libres por el exceso de oxígeno va a generar una disminución en la alveolización, lo que básicamente es de las principales características de esta patología. El hecho de recibir ventilación mecánica fuera de rangos aceptados que puede causar barotrauma, volutrauma, telectrauma o biotrauma, las transfusiones de sangre en los recién nacidos, pues que va a aumentar el flujo a nivel pulmonar, y factores externos adicionales, como pueden ser la infección prenatal, que en el caso de la Ureaplasma orealictum se asoció con alteraciones en la morfología pulmonar, y pues la sepsis, que se ha encontrado que tiene su asociación con el desarrollo. Nuevamente, entre los factores prenatales, pues la inflamación y la infección, el uso de corticoides también se ha asociado, la nutrición intrauterina se encontró porque los pacientes de muy bajo peso al nacer o los pacientes que tienen restricción de crecimiento son más susceptibles a los daños, predisposición genética, hay alteraciones de genes que pueden afectar el desarrollo de la alveologenia, con el caso de alteraciones en el factor de crecimiento vascular endotelial, y también otros factores postnatales asociados como la presencia de sepsis, los líquidos de manera indiscriminada, sobre todo en los pacientes que se asocian con ductus que pueden empeorar el caso, y nuevamente lo de la nutrición. En este estudio que evalúa los factores de riesgo en los desenlaces de sepsis temprana, miren cómo se encontró la asociación de displasia broncopulmonar con la infección, encontrándose cerca que un 19% de la población que presentó la infección se asoció con una displasia broncopulmonar, siendo una media más o menos similar entre los gram positivos y los gram negativos. Entonces, básicamente, resumiendo la fisiopatología, es un grupo de un origen multifactorial que puede haber una predisposición genética, unos factores antenatales, como son el caso de infección amniótica, restricción de crecimiento intrauterino, unos factores de riesgo postnatales como el uso de exceso de oxígeno, la ventilación mecánica, la malnutrición, que al final de todo lo que van a hacer es un deterioro en el desarrollo correcto del alveolo y de las vías respiratorias, donde a través de la producción de estrés oxidativo, generación de radicales libres, una deficiente alveolización, lo que va a generar al final de cuentas es un retardo o un problema en el desarrollo pulmonar y la función, donde adicionalmente puede presentar casos de hipertensión pulmonar, alteración de la inmunidad pulmonar, alteración de la capacidad de reparación pulmonar, etc. Entonces, en la clínica, básicamente, en los episodios agudos es muy variable. No tienen una sintomatología que diga, este paciente tiene displasia. Pero ya en la fase crónica,
pueden presentar síntomas tan simples como la única dependencia y necesidad del oxígeno, como otros síntomas asociados multisistémicos como la presencia de taquicardia, taquipnea, el uso de músculos accesorios, la hipoxemia, la persistencia de la desaturación, los pacientes que persisten con hipercapnia, la sibilancia y los estertores pueden verse asociados, el aumento del diámetro torácico por retención de aire intratorácico y síntomas generales inespecíficos. Estos pacientes pueden presentar intolerancia a la vía oral, irritabilidad, letargia, etc. Entonces, ¿qué pasa? La imagenología va a variar mucho, depende de la fase en la cual tú encuentres al paciente. Resulta que puede haber incluso desde imágenes de condensaciones a nivel peribronquial hasta condensaciones motoras multigeneralizadas en ambos campos pulmonares ya en las fases más crónicas de la enfermedad. Entonces, a nivel de la parte preventiva, resulta que hay demasiados factores que pueden favorecer al desarrollo de esta patología, ¿verdad? Entonces te dice, desde partes genéticas, epigenéticas, las programaciones fetales, en estados de preenfermedad y pacientes con enfermedades pulmonares. ¿La idea cuál es? La idea es que la principal mecanismo de prevención es que en estos pacientes se logre evitar que lleguen a ser nacimientos pretérminos. Entonces, ¿cómo se hace? A través de prácticas obstétricas, las vigilancias, los controles prenatales de estas señoras, el uso de progesterona se ha encontrado que favorece la disminución de la prematuridad en las mamás, las exposiciones ambientales a los radicales libres, tóxicos, pueden favorecer el desarrollo también de esta enfermedad. La terapia con oxígeno, usarla exclusivamente cuando sea necesario, y también se encontró pues que la vitamina A se asocia como factor protector al desarrollo de la patología. En este estudio del Pediatrics, de la Journal Academy of Pediatría, se encontró un metaanálisis en el cual se evaluaban las ventilaciones no invasivas versus la ventilación invasiva, encontrándose una mucho mayor incidencia de la displasia en la ventilación mecánica invasiva y encontrándose factores a favor de evitar esta práctica, por lo cual se favorece pues los mecanismos no invasivos para el manejo de displasia, siempre y cuando pues sea posible. ¿Qué dice Colombia? Resulta que en Colombia te dice, ponle en el paciente una ventilación sincronizada para evitar las fugas y mejor duración de ventilación. Esto disminuirá los enlaces de muerte y displasia. No se encontró diferencia realmente. Entonces, ellos no te dan un aporte de cuál es el manejo ideal ventilatorio que tienen que recibir, pero sí están a favor del uso de CPAP nasal y de la ventilación mecánica, de ventilación nasal no invasiva, sobre todo porque favorecen el mantenimiento post-extubación y reducen el riesgo de intubación posterior. Adicionalmente te dice, el paciente para el momento de extubarlo tiene que cumplir todos estos criterios, que tenga una estabilidad clínica, que tenga una mejoría radiográfica, que evidencie una mejoría en la parte respiratoria, si se puede que esté respirando de manera espontánea, que tenga unos gases arteriales en mejoría con una FiO2 por debajo de 0,4, una frecuencia ventilatoria mecánica por debajo de 20 por minuto y una presión media de la vía aérea por debajo de 6 centímetros de agua. Resulta que te dice, en los pacientes que estén por debajo de 1.250 gramos, se prefiere el uso de la ventilación nasal no invasiva a presión positiva por sobre el uso de CPAP. Pero que te dice, bueno, si no tiene la nasal positiva, usa CPAP. Con respecto al uso de surfactante, se demostró que de manera preventiva te reduce el riesgo conjunto de displasia broncopulmonar y muerte, pero el desenlace solo de displasia no te ha encontrado favorecimiento. Entonces, el uso de surfactante básicamente te sirve es para el paciente que esté con riesgo o con evidencia de síndrome de estrés respiratorio, que a la larga va a ser un factor de displasia, pero como tal no se ha encontrado que el uso de surfactante sirva como preventivo para evitar este desenlace. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué te dice Colombia? No lo administres de manera profiláctica, solo se administra en los pacientes que presentan síntomas de dificultad respiratoria para usarlo como rescate temprano y se indica en las primeras 2 horas. También encontró la evidencia que el uso de manera profiláctica no encontró ninguna ventaja versus el tratamiento selectivo de manera de rescate temprano.
Adicionalmente te dicen, trata de ponerle la aplicación temprana del surfactante en el paciente pretérmino que tenga la dificultad respiratoria, independientemente del tipo de ventilación que esté recibiendo actualmente. Úsalo en los pacientes de menos de 1000 gramos que hayan sido intubados y no hayan requerido corticoides. Úsalo en el paciente que no haya sido intubado, pero que esté necesitando una FiO2 mayor del 30 o del 40%, y úsalo una segunda dosis en el paciente que persista con una FiO2 mayor del 30% o que tenga una presión media de la vía aérea mayor de 7. Entonces, ¿cuáles indican? Te dice que no hay ninguna diferencia realmente entre el uso del Baractán o el Portactán, y usándolo a dosis de 100 miligramos por kilo dosis. Y si vas a aplicar la necesidad de una segunda dosis de surfactante, se indica que se haga entre las siguientes 4 y 6 horas. Y te dice, para definir la necesidad de surfactante, no necesitas ni realizar radiografía de tórax ni toma de gases arteriales. También están a favor de la técnica Ensure, de intubación, aplicación de surfactante y favorecer la detubación del paciente. Y te indican que al momento de que puedas extubarlo, pásalo a CPAP nasal lo más pronto posible. Con respecto a las metilsantinas, en el caso de la cafeína, se encontró su utilidad para la mejoría de la dificultad respiratoria, y adicionalmente te encontró que un factor protector donde te disminuye el tiempo de estancia en ventilación mecánica. Se hizo este estudio comparando un grupo con cafeína y un grupo con placebo, encontrándose que al final el desenlace de displasia fue significativamente menor, una diferencia del 10% entre el grupo que usó la cafeína versus el grupo que usó placebo. Incluso aquí en Colombia también te dice, se recomienda el uso de la cafeína en los pretérminos intubados de muy bajo peso o que tengan el desarrollo de displasia, puesto que esto va a servir para la extubación endotraqueal y favorecerá la disminución de la reintubación y la incidencia de la displasia. Con respecto a los esteroides prenatales, básicamente lo que les decía ahorita, se indica en los pacientes que se encuentran entre 26 y 34 semanas, pero para reducir la incidencia de síndrome de distrés respiratorio. Pero como tal, la incidencia de displasia no te la va a reducir sola. Y te dice que para los mayores de 34 semanas realmente no tiene ninguna utilidad. Con respecto a los esteroides postnatales, se ha encontrado bastante controversia. Hay unos estudios que te dicen que están a favor, hay otros estudios que te dicen que están en contra. Resulta que en el caso de la dexametasona tiene muchos desenlaces a largo plazo, sobre todo a nivel neurológico, por lo cual no se indica de entrada. Se ha estudiado que la hidrocortisona puede tener estos efectos de manera mucho menor, por lo que va a implicar una mejor supervivencia y se puede emplear como una alternativa por sobre la dexametasona. También se empleó el uso de budesonida inhalada versus placebo en estos pacientes, en los recién nacidos que presentaban riesgo de displasia de manera preventiva. Sin embargo, en un desenlace a 2 años se encontró que estos iban a generar un aumento en la mortalidad. Y también se encontró pues que en los que nacen menores de 1500 gramos, pues sí presentó una mejoría, encontrándose un RR de 0.76. Este otro estudio te compara la administración de budesonida, pero junto con surfactante, como manera preventiva para la displasia broncopulmonar. Miren que en la comparación de desenlace junto de displasia y muerte, sí hay una diferencia de más del 20%, y en cuanto a la desenlace de solo displasia, también hay un desenlace de casi 20%. Entonces, esta técnica sí ha encontrado una mejoría significativa. En el punto de buena práctica de Colombia te dice, no hay evidencia suficiente que te justifique el uso de los corticoides como manera preventiva de la displasia. Justifique el uso de estos evaluando sus riesgos y sus beneficios. Entonces, con eso fueron prevenciones de manera general. En respecto a la sala de reanimación, las prevenciones están encaminadas básicamente a el oxígeno, pues sabemos que como es un factor de riesgo por la liberación de los radicales libres, te dice, a menos que sea imprescindible, no le aportes oxígeno a este paciente. Si el paciente te está respirando de manera espontánea, así sea con dificultad, apórtale CPAP por sobre la ventilación mecánica no invasiva. No uses oxígeno puro.
tienes que usarlo mezclado con aire. También tiene que ser caliente y húmedo. Los volúmenes tienen que ser limitados a un máximo de 6 para evitar los volutraumas. Y pues también están a favor del uso, lo que le explicaba anteriormente, de la budosonía junto con el surfactante en las primeras 4 horas en los casos de los extremadamente bajos y los pacientes que están manifestando una enfermedad respiratoria severa. En el caso de la UCI, pues también se está a favor del uso del surfactante exógeno, pero de manera precoz, no profiláctica. La restricción de los fluidos en los primeros días toca mantener un balance hídrico negativo. Te dice que el límite que puedes tener con estos pacientes es de 150 mililitros por kilo día. La idea también es encontrar parámetros ventilatorios donde logres evitar la hiperoxia o la hipoxia, donde el paciente tolere valores de CO2 que se encuentren entre 45 y 55 milímetros de mercurio. Hay que evitar la hipocapnia, puesto que tiene desenlaces peores, favorece la contracción a nivel de las arterias pulmonares, lo que va a empeorar el caso. Usar estrategias de soporte ventilatorio mínimo para evitar lo que era el volutrauma, barotrauma, el atelectrauma, el uso de la cafeína, pues como les decía previamente, y los estudios también están a favor del uso de la aplicación de surfactante menos invasiva por sobre el insure. Entonces, Forest Plot también te explica el uso de la comparación entre, por ejemplo, el CPAP versus la ventilación mecánica con un desenlace entre muerte o displasia, encontrándose a favor del CPAP, es decir, siguen a favor de las no invasivas. También se encuentra a favor del uso de la nasal a presión positiva por sobre el CPAP, una mecánica ventilatoria que te use de volumen objetivo por sobrepresión limitada. Te indica también a favor del uso de surfactante precoz en las primeras 2 horas por sobre las 2 horas después junto con la ventilación mecánica, y también aquí está a favor del uso de LISA o de la mínimamente invasiva aporte del surfactante por sobre la técnica INSURE. Entre otros, en preventivo también se ha estudiado el uso de la citromicina, la cafeína, como les mencioné previamente, la vitamina A, que tiene sus controversias, pero también se ha asociado como factor protector. Y nuevamente, como les decía, hay estudios que están a favor del uso de la dexametasona y de la hidrocortisona, así como hay estudios que están en contra, estudios que encuentran que no hay desenlaces favorables a largo plazo de la budosonida, pero que a corto plazo sí y se pueden indicar. Y que también se encuentra a favor del uso de la budosonida junto con el surfactante. Entonces, ya entrando al tratamiento meramente, hay unos objetivos de saturación de presión arterial de CO2 que toca mantener. Entonces, ¿cuál es la idea? No llevar al paciente a una hipercapnia excesiva, toca tenerlo en una permisiva. Es decir, la idea es mantener la saturación entre 89 y 96. No le puedes aportar tampoco demasiado oxígeno a este paciente. Nos dice, evita la hiperoxemia persistente, pero también toca evitar los episodios de hipoxemia o de desaturación. Los desenlaces van a ser peores. La FiO2 tienes que tener siempre cuidado al momento de descenderlo, encontrar que el paciente haya tolerado los parámetros con los que está actualmente y ver que el paciente empiece a presentar una mejoría clínica al momento de tú querer intentar descender la FiO2 que le estás aportando. Siempre se favorece el uso de las no invasivas, ya sea la ventilación nasal o el CPAP, y no usar el oxígeno al 100%. Lo que le decía previamente también en la sala de reanimación, que no esté mezclado, que esté mezclado, que no sea 100% oxígeno, que esté humidificado y calentado. Y pues tratar de mantener una presión arterial de oxígeno de entre 50 y 60 milímetros de mercurio para descender los parámetros, pero siempre que en los gases arteriales el paciente se encuentre con un pH por encima de 7.28. Con respecto a la hidratación, lo que les decía previamente también, el inicio de la alimentación precoz es necesario, pues que estos pacientes están, pues la mayoría suelen asociarse con bajo peso y son prematuros. Entonces se indica que el aporte calórico en estos pacientes tiene que ser entre 3 y 4 gramos al día. También se ha favorecido el uso de la estimulación trófica, sobre todo con la lactancia materna, que también se ha demostrado que es un factor protector. Estos pacientes se encuentran en un estado hipercatabólico cuando los comparas con los recién nacidos prematuros que no presentan
la displasia, por lo que van a requerir entre un 15 y un 25% más de calorías, y limitando el aporte hídrico a 150, el aporte calórico tiene que ser entre 120 y 140 kilocalorías por kilo día. El aporte de litio, importante como transportador de las vitaminas liposolubles, y estos pacientes siempre suelen desarrollar osteopenia del prematuro, por lo que se recomienda la suplementación con calcio, fósforo y vitamina D. Con respecto a la asistencia ventilatoria mecánica, la idea es alcanzar los objetivos con los parámetros mínimamente posibles. La idea es encontrar que el paciente se encuentre con un pH entre 7,2, 7,3, una PaCO2 de entre 45 y 55, una PO2 de entre 45 y 70, y que su saturación sea entre 86 y 94. ¿Cómo se hace esto? Con los parámetros de tiempo inspiratorio, poniéndolo entre 0,2 y 0,3, una PIP de entre 5 y 7 centímetros de agua, un volumen tidal que no supere los 5 mililitros por kilo, y la idea es que a través de esto y los manejos adicionales que le había explicado, lograr un destete precoz del soporte ventilatorio del paciente para reducir el desenlace de displasia. Esto en el caso pues, de la sintomatología leve moderada. En el caso de la severa ya son un poco más permisivos. Los volúmenes se pueden llegar incluso hasta 12, el tiempo inspiratorio es más largo, la PIP va a ser mucho mayor, pero la frecuencia respiratoria tú la disminuyes. Tienes que tener una frecuencia respiratoria entre 10 y 20 por el cuento de la retención de aire intratorácico. El método de sincronización, la idea es que estos pacientes, a medida que van tolerando o van evidenciando mejoría, ir tratándole de reducir de manera gradual los parámetros necesarios, y esta FiO2 toca ir bajándola entre 1 y 3%, siempre y cuando el paciente mantenga una saturación de entre 92 y 94. Y tratar de hacer lo más pronto posible, en base a la clínica y los paraclínicos, la extubación pasándolo a ventilación nasal no invasiva o un CPAP con un PEP de entre 6 y 8 centímetros de agua. Con respecto a la cafeína, pues se indique como una dosis de carga de 20 y de 20 miligramos por kilo, con un mantenimiento de 5 miligramos por kilo hasta un máximo de 10, dependiendo de las condiciones del paciente. Y cada paciente tendrá una evolución diferente, por lo que no existe como tal un momento que te defina, en este es el que ya puede suspender la cafeína, excepto que el paciente pues ya no esté recibiendo la ventilación. Entonces, con respecto a controversia y otras recomendaciones, resulta que la furosemida como tal se encontró que no te aporta como nada, ni como preventivo, ni como parte del tratamiento de la displasia. Solo se puede indicar en los pacientes que tienen mal manejo de líquido, es decir, los pacientes que estén, por ejemplo, con edema pulmonar. En el caso de los pacientes que presentan ductus, se asocia con mayor riesgo de displasia broncopulmonar, y como factores de riesgo adicionales presentan alcalosis metabólica, hipocloremia, hipocalemia, hiponatremia, hipocalcemia, y llevando al final a una posible osteopenia o aumentando el riesgo de osteopenia que tienen estos pacientes. Entonces, entre el resumen de los riesgos fisiológicos, pues sí, puede favorecer la parte ventilatoria del paciente, mejora el compliance, la capacitancia venosa, pero tiene demasiados efectos adversos, y como les dije, al final no se encontró que como tal te pueda ayudar a los desenlaces favorables de la displasia. Con respecto a la hipercarbia, que define como la presión arterial de CO2 entre 55 y 60 milímetros de mercurio, se encontró que puede ser permisiva, pero no tener a este paciente en un estado anaeróbico. ¿Por qué? Se encontró que los pacientes que se encuentran en hipercarbia permanente tienen a largo plazo peores desenlaces neurológicos, presentan un peor desarrollo de la sustancia blanca, tienen peor déficit de aprendizaje, favorece el desarrollo de hemorragia intracraneana y alteración del neurodesarrollo, y al final se ha demostrado que no favorece nada la disminución del riesgo de displasia. Con respecto a los corticoides, lo que le decía, pues de rutina no se indica la dexametasona. Toca evaluar y priorizar, individualizar cada paciente a ver a quién le sirve. Si bien hay estudios que te favorecen el uso de la hidrocortisona, hay estudios también que te demuestran que los desenlaces a largo plazo no son favorables, por lo cual los datos aún son insuficientes para indicarlos de manera rutinaria. Entonces, ¿qué te dice el CIBEN con respecto al uso de los corticoides? No se usen ni sistémicos ni inhalatorios de manera preventiva.
Si tú los vas a usar, prefieren el uso de la hidrocortisona venosa a 1 miligramo kilo en los recién nacidos que se encuentren entre las 24 y las 25 semanas, que se encuentren bastante enfermos y que estén requiriendo parámetros ventilatorios bastante altos en el primer día de vida. Nuevamente seleccionar con cautela a qué paciente es el que va a usar la dexametasona, y te indica que tampoco lo usen los corticoides inhalados ni los beta 2 para el tratamiento. Este estudio, que se llama Neurosis, o del grupo Neurosis más bien, evaluó el uso de la budesonida preventiva en la displasia broncopulmonar. Como desenlace primario, que fue el desarrollo de la displasia, se encontró un favorecimiento en el grupo budesonida contra el grupo placebo de cerca del 6%, pero a largo plazo pues encontró desenlace favorable, encontró mayor desarrollo de enterocolitis necrotizante, encontró mayor desarrollo de retinopatía del prematuro, encontró mayor desarrollo de injuria cerebral, por lo cual no se indica la budesonida sola de manera preventiva para la displasia. En el estudio Premiloc también se evaluó el uso de hidrocortisona, y el desenlace que evaluaron era la supervivencia a los 36 días, a las 36 semanas, sin el desarrollo de displasia broncopulmonar. Y sí se encontró una mejoría en la supervivencia de cerca del 9%, pero al igual que la budesonida, a largo plazo se encontraron desenlaces principalmente gastrointestinales asociados a perforación y sangrado. Con respecto a la vitamina A, pues se sabe que es importante en la parte antioxidante de los radicales libres que aporta el oxígeno, sobre todo que en los recién nacidos prematuros esta vitamina se encuentra bastante baja, incluso en las primeras 2 semanas desciende aún más. ¿Cuál es el problema de la vitamina A? Realmente hay estudios que encuentran que es favorable, pero su dosis que sea intramuscular, que son 3 veces por semana, que son 12 dosis, realmente este método es lo que ha desfavorecido la implementación de este medicamento como uso rutinario en la displasia. Y de hecho, los estudios encuentran una mejoría, pero no bastante significativa. De hecho, miren que el uso de la vitamina A en este estudio Cochrane se encontró apenas un RR de 0,93, alcanzando estudios que llegaron hasta 0,99. Es decir, no llega ni siquiera a un 10% con respecto a los desenlaces de muerte o enfermedades pulmonares crónicas. Con respecto a la vitamina D, pues se encontró que este favorece el desarrollo y el crecimiento de las células epiteliales tipo 2, y también se encontró que alteraciones en los receptores de... Disculpa, Javier, ¿puedes repetir lo que acabas de decir del análisis de CRR? Es que no entendí bien. Gracias. Aquí, en la vitamina A, en este estudio de Cochrane, miren que se evaluaron desenlaces de enfermedad pulmonar crónica en el caso de la vitamina A contra el no suplementarlo, y apenas el riesgo relativo fue de 0,93 en los desenlaces de muerte o enfermedad pulmonar crónica cuando tú usas la vitamina A, que incluso mire que fue desde 0,88 hasta estudios que encontraron una RR de 0,99. Entonces, la aplicación de este medicamento, que es de manera pues molesta porque es intramuscular, tantas dosis y todo eso, realmente dijeron, en caso de que tengamos un RR de apenas 0,99, es decir, que un 1% de mejoría, pues realmente no vale la pena aplicarla. Acuérdate que el valor nulo del RR es el 1, entonces, ¿qué quiere decir? Que no hay diferencia en ponerlo o no ponerlo. Entonces, eso es a lo que hacen referencia. Sí, señor. Y con respecto a la vitamina D, pues como les venía diciendo, favorece el crecimiento de las células epiteliales. Se ha encontrado que alteraciones en los receptores de estas se han asociado con la vitamina, con el desarrollo de displasia, y sobre todo por como el desenlace de osteopenia, se indica el favorecimiento de la suplementación con esto, sobre todo en los prematuros tardíos y en los pacientes prematuros con riesgo y desarrollo de displasia broncopulmonar. Con respecto a la displasia cuando se asocia con la hipertensión, las recomendaciones te dicen que todo paciente que tenga displasia al momento del alta, indícale un ecocardiograma. ¿Por qué? 1, para encontrar pues los signos de hipertensión pulmonar, y 2, porque se encontró que hay un porcentaje de estos pacientes, que es cerca de entre el 1 y 5%, que pueden encontrarse asociados con estenosis de las venas pulmonares, y estos pacientes cuando tienen displasia más hipertensión
más estenosis tienen desenlaces peores que solo cuando se junta la displasia con la hipertensión. ¿Qué te dice también? Hay ciertos predictores que te pueden decir que el paciente con displasia te puede favorecer el desarrollo de hipertensión, como es la elevación del PET natriurético y en el caso de la citrulina, que es como un precursor del óxido nítrico. Entonces, con respecto a los manejos de la hipertensión, en el caso de la displasia, sabemos que están principalmente el óxido nítrico y el sildenafil. Ninguno de los dos realmente se ha documentado mejoría o un aporte en cuanto al manejo de la displasia y solo se indican realmente cuando se asocian con hipertensión pulmonar. De resto, como les digo, no encuentran ni mejoría en la morbilidad, ni en mortalidad, ni en los desenlaces respiratorios, ni en el neurodesarrollo. Aquí también, en este estudio del Cochrane, que evalúa a los pacientes con riesgo en el desarrollo de óxido nítrico versus los pacientes que tuvieron un placebo o no lo recibieron, encontrándose que los desenlaces de hecho fueron peores en los pacientes que recibieron el óxido nítrico. Entonces, con respecto a los predictores, pues la Neonatal Research Network arrojó esta tablita donde a través de diferentes variables como es la edad gestacional en la cual nació, el peso que nació, el sexo, la raza, el día de vida en el que se encuentra, el tipo de ventilación mecánica y el aporte de FIO2 que está recibiendo, te va a extrapolar los datos a un probable desenlace expresado en porcentaje de muerte, displasia severa, moderada, leve o la probabilidad de que el paciente no desarrolle displasia con los parámetros que arrojamos. También se puede usar como predictor el requerimiento de FIO2 en los primeros días de vida. Mírense que desde temprano el requerimiento de FIO2 alto te va a aportar un mayor riesgo del desarrollo de displasia broncopulmonar en comparación de los pacientes porque están realmente necesitando menor de 30%. También hubo un estudio que te evaluó, extrapoló los datos de el score de severidad respiratoria, que generalmente se usa para asma, y los evaluó en los pacientes con displasia hasta el día 14, 21 y 28 y determinó unos puntos de corte. En estos puntos de corte se evaluó tanto una sensibilidad como especificidad, valor predictivo positivo y negativo para la predicción del desarrollo de displasia broncopulmonar severa. Se encontró que la sensibilidad pues, es bastante modesta a regular, cerca del 50%, pero sí tiene una especificidad relativamente moderada, que es un poco más del 80%. También con respecto al seguimiento a largo plazo, se encontró que todos los pretérminos con displasia tienen peores desenlaces neurológicos y cognitivos en comparación de los pretérminos que no presentaron displasia. Y ya para terminar con respecto a las terapias emergentes, pues entre las que más están sonando, pues están el uso de tratamiento de células madres, que se ha encontrado que puede favorecer el desarrollo de la alveologenia y la remorfología pulmonar. Hay bastantes estudios que están en proceso ahora mismo. Y el uso del factor de crecimiento IGF-1, que está dirigido por Takeda Shire, resulta que ellos encontraron que este factor de crecimiento se usa como manejo en la retinopatía del prematuro, pero como desenlace secundario pudieron evaluar que mejora las probabilidades de que desarrolle displasia broncopulmonar. Entonces, este estudio realmente está ahora mismo en proceso, comenzó en el 2019, está estipulado que acabe cerca del 2025, y estos son todos los estudios que están en curso ahora mismo con los estudios de células madres. Y ya cuando decides darle alta al paciente, pues tiene que cumplir ciertos parámetros. Un paciente que en su parte respiratoria pues ya no tenga episodios de apnea o que no tenga bradicardia durante las últimas 2 semanas, que esté con una ganancia nutricional adecuada, que esté tolerando la lactancia materna, que pueda autorregular sus características térmicas, que tenga una buena función cardiovascular, que se le haya asegurado un tamizaje audiológico y metabólico durante su estancia, haber recibido las inmunizaciones de acuerdo a la edad en la que está saliendo. La inmunoprofilaxis pasiva te dice que el palivizumab depende de la epidemiología local, la indicación del uso o no de esta. Asegurarle el seguimiento oftalmológico, puesto que estos pacientes, sobre todo por su prematurez, favorece el riesgo de desarrollo de retinopatía. El seguimiento neurológico, como lo vimos, que estos pacientes tienen peor desenlace en comparación de los prematuros que no lo presentan. La monitorización de la saturación en silla móvil, puesto que las oscilaciones de movimiento pueden favorecer
a las desaturaciones de estos pacientes, haber asegurado un entrenamiento y una capacitación a los papás y asegurarles servicio social y seguimiento con el programa de prematuros. ¿Listo? Muy bien, Javier, muchas gracias por la revisión, muy completa.